Y seguimos hablando de Venezuela, y para conocer cuál es el contexto de la crisis que se vive en ese país, veamos lo que dicen los indicadores económicos. La economía del país está colapsada. La hiperinflación alcanzó niveles astronómicos, 80.000% hacia fines de 2018 según Forbes. La inflación más alta del mundo el año pasado. Los artículos básicos están fuera del alcance de la mayoría de los venezolanos. Unas 3 millones de personas se han ido del país desde 2015 según la ONU. Venezuela está a punto del colapso económico y sus ciudadanos sufren. Según una encuesta realizada en 2018 por universidades venezolanas, casi el 90% de los venezolanos viven en la pobreza. El sondeo halló que más de 2/3 de los venezolanos reportaron haber bajado en promedio 11 kilos en 2017. Terrible esta cifra. La Federación Farmacéutica de Venezuela estima que el país experimenta una escasez de medicamentos del 85%. En noviembre la ONU anunció que le dará a Venezuela $9.200.000 en asistencia sanitaria y nutricional. Y ya está con nosotros Marcelo Crobato, abogado y defensor de los derechos humanos. Marcelo estuvo preso casi 4 años en Venezuela por razones políticas, hasta que finalmente escapó. Y con él vamos a intentar entender cómo llegó Venezuela a la realidad que vive hoy y qué podría ser lo próximo. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, por favor. Marcelo, ¿qué te pasa cuando ves estas cifras, estos números de los que estamos hablando de Venezuela? Esas cifras asustan y he llegado a ver cifras peores. Las cifras en Venezuela son muy difíciles de precisar, ya que el gobierno niega todo trabajo de campo para hacer estadísticas. Por ejemplo, hay una cifra de exilio venezolano que me pareció bastante confiable, que la dio Facebook. Ellos calcularon por las cuentas que hay, la cantidad de cuentas que han cambiado su ubicación o que han empezado a abrir en ciudades distintas de las usuales, y ellos estiman que hay alrededor de 5 millones de venezolanos fuera del país. Pero todo eso es aproximado, no hay forma de saberlo porque el gobierno niega cualquier trabajo estadístico. Todas las estadísticas que presentan son falseadas. Y hoy Maduro reasumió su nuevo mandato con la contra de la oposición, de la mayoría de la región. ¿Es imparable Maduro esto? Digamos, ¿cómo, más allá de que todo el mundo ponga peros y diga, en la práctica asumió un nuevo mandato por 6 años? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo sigue? Es muy difícil porque lo primero que necesitamos es una oposición política coherente y dedicada realmente a oponerse a la dictadura. Sin embargo, hemos tenido casos muy lamentables donde altos líderes de oposición se han visto involucrados en casos de corrupción del gobierno. No dicho por rumores, sino, por ejemplo, investigaciones de las fiscalías de los Estados Unidos o del propio Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que deberían ser muy confiables. Hay líderes políticos que han traicionado movimientos de oposición. Por ejemplo, en el año 2014, la Fuerza Aérea trató de dar un golpe de Estado y uno de los líderes políticos traicionó el movimiento. Esto me lo dijo uno de los complotados que yo lo ayudé a escapar de Venezuela recientemente. Entonces, hasta tanto no haya una oposición política coherente y no comprometida de alguna forma con el régimen, que no haya participado de la corrupción, que no dependa de las dádivas del gobierno, va a ser imposible. Por ejemplo... Vos lo que decís es que la oposición termina siendo funcional a Maduro. Sí, fíjate que Lenin dijo, tenemos que organizar nuestra oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Lo dijo hace casi 100 años y está totalmente vigente. El dueño del canal de noticias Globovisión de Venezuela, Raúl Gorrín, fue señalado en Estados Unidos por participar en operaciones de lavado de dinero multimillonarias. Y en la investigación ha salido que una cierta cantidad de diputados, aparentemente 53, de la oposición, están en sus nóminas, reciben pagos por debajo de la mesa de parte de él. Lamentablemente todavía las fiscalías americanas no han dado los nombres de quiénes son esos 53. Cuando lo sepamos, pues nos daremos cuenta por qué muchas cosas están sucediendo. No obstante, el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional fue señalado de estar dentro de esos 53 por el magistrado Cristian Serpa, que acaba de escapar. Por supuesto, el magistrado Serpa no merece mayor confiabilidad, ya que es un esbirro de la dictadura que está tratando de salvarse. Pero, ¿y ellos qué dicen al respecto de estas acusaciones? ¿Se declaran inocentes? ¿No dicen nada? ¿No hablan? ¿Cómo? No dicen nada, nieguen. Han tratado de decir que, por ejemplo, que Cristian Serpa no es confiable, realmente no es muy confiable, pero cuando empiezan a pelearse los delincuentes, pues empiezan a soltarse las cosas con rabia.
es posible que así sea, y como sabemos que casi la mitad estaban en esa nómina, no sería de extrañarse que así suceda. Vamos a decir que CNN no pudo confirmar estos dichos y que, digamos, está abierto para que puedan hacer su descargo a las personas mencionadas. Tenemos que ser justos. Si estamos acusando a alguien, también darle la posibilidad que esa persona pueda defenderse. Totalmente. Por eso lo menciono. Totalmente de acuerdo. Simplemente te digo que fueron la rueda de prensa que dio este magistrado en Miami. A mí no me consta, pero muchas cosas son dichas por la Fiscalía Americana que está sobre el tapete de las investigaciones. ¿Y cómo vive la gente en Venezuela? Digamos, quienes apoyan a Maduro, ¿no se dan cuenta de las cosas que están pasando en su país? Digamos, hay como dos realidades paralelas. Quienes están en contra de Maduro sienten que viven en una situación y quienes están a favor viven en otra. Desde afuera es difícil entender, digamos, cómo en un mismo país dos bandos puedan ver las cosas tan distinto. Bueno, hay varios grupos de personas en Venezuela. Unos son los que forman parte de la cúpula política, por supuesto están muy bien. Está otro grupo que son los llamados boliburgueses, de bolívares y burguesía, o bolivarianos y burguesía, los que han hecho enormes negocios con el gobierno y por supuesto lo defienden. Están personas que han hecho grandes negocios alrededor del gobierno, por ejemplo, los que han importado algunos productos de primera necesidad y los pueden vender a precios exorbitantes. Los que se llaman los bachaqueros, que son los que distribuyen en mercado negro los alimentos. Hay personas que reciben dádivas del gobierno, que son absurdas, porque un plan puede ser de 100 pesos argentinos mensuales. Algo ridículo, pero la gente lo recibe. Y están las personas que son resentidos sociales y dicen, no me importa yo pasar trabajo siempre y cuando nadie esté mejor que yo. Uno lee lo que escriben. En estos días tuve un cruce de palabras con una persona por Twitter, que decía, no pude comprar nada con mi familia en el mercado, estoy decepcionado, estoy deprimido, pero no importa. El 10 estaré con mi familia apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro en su toma de posesión. Y yo digo, por Dios, si tú estás diciendo que no tienes nada, que te estás muriendo de hambre, vas a seguir. Es un masoquismo incomprensible. Y hay una gran cantidad de personas que dicen, estoy mal, no tengo nada, y se dan cuenta que sea como sea, no funciona. También hay personas que creen que el chavismo sí funciona, pero Maduro no, porque Chávez se murió antes de la debacle. Esta debacle era inevitable, con o sin Chávez, pero Chávez tenía un gran liderazgo, era carismático y él habría podido encantar a las personas, hacerles creer que la culpa era de otro. Maduro no tiene ningún carisma y por supuesto todos lo culpan a él. La realidad iba a suceder fuese quien fuese el presidente. ¿Y cómo ves la respuesta internacional? Digamos, varios países, varios presidentes han condenado, no reconocen. ¿Es suficiente eso? ¿Cómo ves vos la respuesta internacional a lo que está pasando en Venezuela? Es un primer paso y es importante. Un aislamiento total desde el punto de vista político y diplomático golpea a los gobiernos. Venezuela depende muchísimo de otros países porque es incapaz de producir prácticamente nada de lo que consume, su economía depende de la exportación de petróleo. El día que los Estados Unidos digan no te compro más petróleo, Venezuela se hundió en 24 horas. A veces a uno le gustaría que hubiese acciones mucho más contundentes. A mí me encantaría que los marines desembarcaran esta noche en La Guaira y los paracaidistas Ranger cayeran sobre Caracas y sacaran a Maduro y se lo llevasen preso y esté los próximos 50 años en una prisión federal. Pero no es tan fácil hacerlo, pero poco a poco se lo va acercando. Paraguay hoy rompió relaciones diplomáticas directamente. Argentina no lo va a hacer. Yo tuve una reunión en la Cancillería. Me dicen que por mucho que ellos estén realmente en contra, y no hay ninguna duda del apoyo que da el gobierno argentino a la oposición venezolana, hay 30.000 argentinos en Venezuela y no pueden quedar desasistidos. Lo que se ha hecho es reducir el tamaño de la embajada, pero las personas que están allá son argentinos y tienen que ser protegidos, tienen que tener contacto con su gobierno. Bueno, veremos entonces cómo sigue el tema y cómo avanza este tema. Hoy ha sido la juramentación, pero veremos cómo sigue. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir con más información porque además de Venezuela están pasando otras cosas en el